Seguimos, 20:32. Pausa corta, me sorprendió, por cierto. Ya lo tenemos con nosotros el intendente Daniel Comegesteira. Gracias por venir. No, ¿ustedes cómo están? Un gusto, como siempre, verlos. Bueno, Daniel, ¿qué análisis se puede hacer de este año de gestión del servicio de agua que para Carlos Paz, y sospecho que para todas las ciudades, es indispensable, por supuesto, y que brindarlo en óptimas condiciones es mantener siempre esa vara alta, ¿no? Exactamente, estamos hablando de agua, algo que Claro. es un bien escaso, que hoy necesitamos cada vez más de la racionalidad en su utilización y también, obviamente, esto impulsado desde los dirigentes gobernantes que tenemos en todo el sector, de Cuesta Blanca hasta Villa Carlos Paz, que en definitiva nos nutrimos del agua de esta planta. En definitiva, uno lo ve con mucho, felicidad en el término de lo que fue el suceso, la sucesión de circunstancias se fueron dando desde ese primer instrumento jurídico que llevó adelante Esteban Avilés y luego todo lo que tocó vivir, en definitiva, la sociedad carlospacense en términos de rehén, de una prestataria que volvemos a repetir. Yo creo que siempre hay que hacer mención de esta historia del cobro de capitalización indebida, de no hacer caso omiso a las resoluciones del Consejo de Representantes, de la propia justicia. Ellos no podían intimar, e intimaban igual, más allá de haber una resolución de la justicia, y rehenes también los trabajadores en un proceso en donde había una incertidumbre tal, previo inclusive a una temporada. Sabemos que la pandemia en nuestra ciudad afectó muchísimo en términos de lo que es la cuestión laboral, y esperar y estar en la previa y ver que había violencia, que había mentiras digo, en un contexto también de un narco opositor o un interbloque opositor con sus cabezas que claramente tiene una sociedad política, siguen intentando y piensan en el 2023 darle a esta prestataria nuevamente el agua. Yo de esto me hago cargo, quieren darle a esta dirigencia de la operativa el agua nuevamente. Pero en definitiva nosotros asumimos un servicio en donde decían que íbamos a privatizar, que no podíamos durar 2 días dándolo y prestándolo de la forma honesta y eficiente que lo realizamos. Entonces ya se empiezan a ver un sinnúmero de cuestiones y análisis, indicadores, que tienen que ver principalmente con uno que es muy importante y es el económico. Hoy el vecino de Carlos Paz dejó de pagar 350 millones de pesos. Eso significa una boleta comparativa de lo que cobra una unidad básica de 780 pesos, ellos estarían cobrando 1.800 pesos. Esos números indican también de que no se sabe desde la administración cómo utilizaban los recursos. Cobraban capitalización, no invertían, una desinversión en red de agua impresionante que hace que en el día a día tengamos situaciones en donde la Subsecretaría de Agua, con una capacidad técnica, con este personal de la cooperativa integral que se sumó y lo hace con muchísima responsabilidad, es fundamental para que siga funcionando el sistema. Creo que son diferentes puntos que hay que recalcar. Y obviamente esto nos permite también desde el orden jurídico, administrativo, financiero, proyectar. Y eso es muy importante y por eso también el 30 de abril, en este primer año, proyectamos y hacemos un análisis también desde lo técnico en una visión desde 2022 al 2037. Creo que a eso estamos acostumbrados y eso es lo que necesita el ciudadano de Carlos Paz y de la región. ¿Hacia dónde apunta ese plan de 15 años? Nosotros tenemos una situación de ir a la par del aumento de densidad poblacional. Claramente en Villa Carlos Paz tenemos un pensamiento claro en términos de lo que debe ser el desarrollo. Nosotros por eso en ese proceso limitamos edificios en altura, tenemos un concepto de la utilización de las tierras con un fin que tenga que ver con lo educativo, con lo turístico, pero en definitiva tener un control tal a los efectos de que esto no se dispara y sigamos creciendo en una ciudad que no crece a la par de la servicialidad. Y ese desafío, esa obligación también los tienen todos los intendentes y jefes comunales del sur de nuestra comunidad, porque en definitiva todos utilizamos el mismo servicio, la misma agua, y en definitiva creo que esa es la cuestión racional, concientización, el tema de desarrollar las infraestructuras adecuadas, pero también sin que se paren los desarrollos inmobiliarios. En ese sentido, este análisis de densidad poblacional y aumento de la misma tiene que ver con un crecimiento a la par de obras que sean las adecuadas para ir sosteniendo el servicio. De hecho, en este verano hubo situaciones muy críticas en muchas jurisdicciones y esas jurisdicciones tuvieron 5, 6, 7 días sin agua y Carlos Paz pudo soportar, cuidando el agua,
pero sin dejar de prestar el servicio. En ese sentido, también en lo que tiene que ver con lo local, este año ya vamos a realizar obras que tienen que ver con reservorios en el Fantasio, en calle Río Carcarañá, en Cerro Itatí en Colinas, y obviamente avanzar con la ampliación de la planta de Cuesta Blanca y también la nueva planta en lo que es la zona de Villa del Lago con la cooperativa central. ¿Todo eso será con presupuesto propio? ¿Va a haber, sí. digamos, alguna financiación, no sé, tal vez? No, todo esto con presupuesto propio. De hecho, nosotros hemos superado la inversión en este primer año en los 300 millones de pesos, tenemos un saldo positivo de 18 millones, eso significa no calzar un sinnúmero de obras, pero sí saber que ordenadamente podemos hacer esas proyecciones de análisis que tienen que ver con infraestructura necesaria. ¿Son rubro obras, Daniel? Esto es el rubro obras, pero esto también tiene que ver con parte de lo que nosotros recaudamos a partir de las utilidades del servicio. Exactamente. No utilidades, sino en definitiva, sí, nosotros hemos sido muy cuidadosos técnicamente en el análisis de los procesos para saber cuáles son sus costos reales. Obviamente los insumos siguen aumentando, nosotros también estamos con sendos convenios, no solamente tenemos el control de CEPROCOR y también de cada una de las instancias provinciales que tienen que ver con el servicio de agua, como lo es el ERCEP, hemos avanzado con el CONICET, que estos convenios también cuestan su dinero, pero importa también de seguir ajustando un servicio de calidad de un agua que es apta para consumo y trabajar con insumos también de tipo químico para mejorar, por ejemplo, el color del agua. El municipio en la prestación de servicio, en la ejecución, en la logística, imaginó que era, digamos, más dificultoso, digamos, más tal vez engorroso el trámite que significa brindarle servicio al vecino. No. En ese sentido estamos preparados, lo habíamos planificado, sabíamos que el personal técnico existente más el que se iba a sumar iba a permitir llevar adelante el servicio. Sí, nos encontramos con una red deteriorada, sin inversión, y eso hace que en el día a día tengamos muchísimos problemas que debemos ir solucionando. Pero en definitiva lo que es el servicio, la lectura de los mismos, dónde y cuándo son las roturas y qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los lugares, claramente el servicio de la subsecretaría ha estado a la altura de cada una de las situaciones y obviamente sumando el personal técnico que trabajaba en la cooperativa integral y hoy trabaja y es contenida y que fue también rehén de todo este proceso y que inclusive hoy está hasta blanqueado esa parte del suelo que cobraba en negro cuando esta dirigencia así lo hacía. Ahora, Daniel, hay una situación, como le decía usted, los costos han ido aumentando, ha ido creciendo y el agua ha ido, se ha ido actualizando los costos. Este es un reclamo que la cooperativa en su último año hacía, que decía, bueno, no nos aprueban los aumentos, nosotros no podemos hacer nada. Ellos mediante inventaron el tema de la capitalización, cobrando de manera ilegal, pero en el gobierno anterior y en este, por ahí no se le aprobaron los costos que seguían a la inflación. ¿Esa fue una cuestión que pudo influir en el deterioro o tuvo que ver con un manejo propio de la cooperativa? Pero nosotros hicimos, por un lado, asumimos el rubro obra en la gestión de Esteban Avilés, eso permitió hacer muchos reservorios en Villa Carlos Paz, eso significa administrar bien cada uno de los recursos, cada una de las adecuaciones en el monto de lo que era la factura de agua se fueron realizando. De hecho, nosotros hicimos una adecuación en este último año, pero no cobramos la capitalización. Y en definitiva, si hoy podemos hablar de saldos positivos, si hemos invertido tanto dinero, si tenemos la capacidad de proyectar en base al ingreso de recursos toda esta serie de infraestructura en la ciudad, yo no sé qué hacían con el dinero. Y eso lo deben explicar a la ciudadanía qué hacían con la capitalización que siguen hoy por hoy, más allá de esa resolución judicial existente, intimando a cada uno de los vecinos carlospacenses. ¿La municipalidad no puede denunciar esta cuestión actualmente, que se siga cobrando, que se siga intimando por esa? Pero hay instancias por la Defensoría del Pueblo, hay instancias del ámbito municipal y efectivamente nosotros vamos a seguir para que estas cuestiones que son indebidas, pero que efectivamente hay una intención desde esta cooperativa que se va desarmando, que también inclusive nos han dejado situaciones frente a la falta de mantenimiento de las redes, muchos problemas en muchas viviendas que han sufrido desde las roturas en sus casas. Obviamente tenemos un proceso difícil hacia adelante. Por eso digo, recordando el contexto pandémico, las situaciones de violencia y mentira con connivencia política en los mismos actores que en el 2019 ya se pusieron el trajecito como candidatos en el 2023,
nosotros seguimos mirando para adelante. Estamos hablando de inversión de infraestructura para sostener el servicio. Inauguramos un nuevo laboratorio en la planta de Cuesta Blanca, hacemos convenios para mejorar la calidad, hacemos un trabajo regional que de hecho, bueno, celebramos y que nuevamente lo que va a hacer San Antonio le dejamos el mejor de los augurios, porque efectivamente administraciones sanas van a saber lo que tienen que hacer con la administración del agua. San Antonio se va a seguir brindando el agua de Cuesta Blanca también, ¿no? Sí. Hay también. un convenio ahí entre la municipalidad Hay un convenio y en definitiva creo que este es un concepto regional, como lo hemos avanzado en su momento con el concepto del centro ambiental y de la basura y otras cuestiones que tienen que ver en servicios en general, porque en definitiva muchos de nuestros vecinos tal vez viven aquí y trabajan allá o viceversa, y eso hace que tengamos que tener una mirada regional de los servicios en general. Pero en definitiva son desafíos a la par también de la necesidad de concientizar a cada uno de nuestros pobladores que el uso racional es fundamental, porque cada vez más allá del valor del agua en los costos de proceso, tiene un valor intangible que es la necesidad y que es poca, y que a la medida que vaya aumentando la densidad poblacional, obviamente los problemas van a ser más graves. Y atacamos eso, no llegar a un problema de que falte el recurso en tiempos críticos. Daniel, ya nos vamos a meter en el tema de luminarias, que estuvo muy candente en los últimos días, pero quiero tocar el tema de cloacas también. Bien. La municipalidad ha seguido construyendo redes de cloacas. ¿Cómo está la situación del servicio de cloacas hoy con respecto al servicio de agua? ¿Y cómo y cuánto se ha ido construyendo por parte de la municipalidad? Tenemos dos situaciones. Por un lado, también es un claro comparativo cuando uno mira la factura de agua, el vecino carlopacense, y cuando ve nuevamente la factura de cloacas, ve que está ese rubro capitalización y o compensación, en lo cual prácticamente se duplica la factura. Nosotros hemos seguido avanzando, hemos intentado hacer gestiones, y de hecho las hemos hecho en el ENOSA, en el Ente Nacional de Agua, para generar fondos de inversión a los efectos de seguir ampliando. Nosotros, en lo que ha sido la gestión de Carlos Paz Unido, hemos avanzado prácticamente 50.000 metros lineales de cloacas, y esto no lo ha hecho ninguna otra comunidad de la región sur, de la zona de lo que deriva en el río Cosquín. Por eso cuando la solución no se hace en modo regional, vamos a tener estos problemas visibilizados, y que nosotros nos encargamos de visibilizar en el lago San Roque, porque esto es una problemática para todos, y esto significa también seguir haciendo convenios, por ejemplo con el Instituto Vanela, para ver los grados de contaminación, visibilizarlos, comunicarlos. De hecho, los últimos estudios, perdón Daniel, señalaron que la mayor contaminación proviene de los ríos, o sea que ya no llega desde Carlos Paz, sino que proviene de las comunas que están más arriba. La mayor contaminación está en el río Cosquín. El río Cosquín, y obviamente siempre los números nos han dado un importante grado de contaminación, lo que es la desembocadura de la planta de tratamientos cloacales que tiene la prestataria cooperativa integral. Entonces digo, esto importa a la ciudad, importa a la región, importa a la provincia, que en definitiva tiene una competencia fundamental sobre el tratamiento del agua. Y hoy por hoy, este tipo de obras necesitan un financiamiento tal, porque llevar adelante este tipo constructivo y a costo del vecino de manera directa importa obras muy caras. Por eso, muchos de los casos y las formas o los medios, nosotros también habíamos ingresado en la provincia una posibilidad de ingresar a un proyecto del BID, a los efectos del financiamiento del mismo, en donde significa no nos regalan nada. Son financiamientos que después el vecino de Carlos Paz, con recursos propios, también va devolviendo ese dinero, porque muchas veces viene una obra de la nación en la provincia, y esa obra no es que sea gratuita para Carlos Paz, y calzamos en un programa y ese programa se ejecuta y no se debe nada. No, cada una de estas financiaciones que nosotros, financiamiento que buscamos, también lo vemos, pero también permite avanzar con un impulso muy fuerte de dinero y proyectar su devolución en el tiempo. Por eso, también la semana que viene voy a ir a ENOSA a ver cuál es el estado de situación de cada uno de los expedientes que hemos sumado, inclusive sumar un expediente de una nueva zona de prestación. También sumamos estaciones de bombeo, hacemos obras de ejecución que tienen que ver con cloacas, y obviamente necesitamos a su vez la responsabilidad del vecino, que hoy quien lo intima o quien le debe exigir es la prestataria cooperativa integral, que en aquellos lugares donde la red ya está pasando frente a su domicilio tenga esa la posibilidad, ya que tiene la posibilidad de conectarse, a hacerlo efectivamente. Daniel, el tema luminarias fue
un problema que se volvió político, claro está, pero que terminó impactando en la gestión con algún costo político, ¿creen ustedes? ¿No veían que esto pudiera magnificarse como sucedió? Quienes tienen intención de llevar adelante políticas públicas para mejorar la calidad del vecino no analiza costos políticos. En definitiva, hay que ver la entidad que le quiso dar este interbloque opositor en términos de costo político. Esto es una herramienta más. Existen diferentes herramientas. Nosotros hacemos un recambio de la luminaria existente por luminaria existente cuando esta ya no funciona más. De hecho, hay otra herramienta. En aquellos casos que se ponen de acuerdo vecinos, piden cuál es la luminaria homologada y los efectos de dar el permiso, y nosotros hacemos el recambio una vez que son adquiridas. Y esta herramienta posibilita, en virtud de una experiencia que ya tenemos con la 4299, que es la de adoquinado y pavimentación, impulsar desde los vecinos la posibilidad de recambio por luminaria de otras características. Obviamente, que está funcionando. Está funcionando, no es recambio, acá es recambio de toda la aparatología. Entonces esto significa también llevar una situación que es algo que como herramienta es muy positiva, y obviamente acá lo que debe suceder es que un barrio, si se impulsa, si se avanza, ver cuáles son los resultados. Una vez que existe ese resultado, va a seguramente contagiarse en razón del valor de los costos, porque no se puede definir un costo único, porque cada barrio tiene una situación diferente, pero a su vez sí decimos que los costos adicionales que pudieran surgir los asumiría la municipalidad. Todo lo que tiene que ver con mano de obra, que prácticamente es el 50% de la obra, lo asume la municipalidad, y en definitiva esta posibilidad de pagar en cuotas una obra que no termina saliendo más para el vecino que 5, 4, 7, 8 mil pesos, de acuerdo a el barrio en particular. Algunos hablan de hasta 20.000 pesos. No, bueno, pero son las situaciones. No se puede hablar de dinero cuando en definitiva el proyecto de cada uno de los barrios se sucedía. Pero todo costo adicional, desde ya, y hay en la ordenanza una disposición que así lo determina, los costos adicionales los asume el municipio. Hay quienes no intentan o no quieren que esto funcione, porque en definitiva va a ser un beneficio para el ciudadano, o piensan que va a ser un beneficio para la gestión, que esté la ciudad eliminada con otras características y se haya posibilitado un impulso a otro nivel de rapidez. En definitiva, también los procesos van a seguir. Nosotros vamos a seguir iluminando arterias de conectividad segura, de acceso a establecimientos educativos, que tengan que ver con la seguridad también, hasta de un corredor seguro de género. Nosotros vamos a seguir con los recambios, pero obviamente los niveles, si uno visita cualquier jurisdicción de nuestra provincia, no hay ninguna ciudad que haya hecho un recambio general. Lo que hacen es lo mismo que estamos realizando en Carlos Paz, que vamos avanzando, que utilizamos presupuesto participativo, que es elegido por los vecinos también para poner luminaria LED. Entonces el avance va a seguir desde el municipio. Pero estas son herramientas, una herramienta más que posibilitaría darle un impulso en rapidez. Luego se dio una situación de análisis que inclusive los propios vecinalistas, si ustedes le preguntan bien, no se han sentido incómodos, porque se llevó la situación a una politización tal y a un grado de violencia tal que no es el que estamos acostumbrados, porque ese es el mismo grado de violencia que vimos en el proceso de recuperación del agua para los vecinos de Carlos Paz. Daniel, yo en esto le voy a hacer no es una pregunta lo mío, es una crítica. Me parece que la municipalidad debería haberlo comunicado mejor de antemano, porque usted ahora viene, se sienta, y hemos tenido aquí también la palabra de Darío Seino hace algunas semanas explicándolo, y uno cuando nos sentamos y lo hablamos, lo entendemos. Ahora, la primera información que llegó desde la municipalidad creo que fue escasa, y ahí fue donde la oposición en todo caso copó la parada, y la primera info que nos llega a nosotros es: los vecinos van a tener que pagar la luz, les van a cobrar 2 veces. Santiago, pero sería necio no hacer un mea culpa y una autocrítica cuando no se comunican tal vez como debería haber sido los procesos. Y ese proceso tiene un análisis anterior, se charló, tuvimos los plenarios con los centros vecinales, hubo un acompañamiento. De hecho, ya
varios intentaban un impulso con algún mecanismo de esta característica. Entonces lo que vos me decís, si nosotros tenemos que hacer una autocrítica, y la hacemos, pero para eso estamos, porque si no, cuando no se da en el camino de una decisión y hay un punto crítico y hay que mejorar algo, y lo vamos a hacer, y si no va a ser una herramienta normativa que no va a funcionar, lo cual no va a significar que nosotros no sigamos avanzando en los tiempos que se corresponden. Yo te digo porque me lo decían los vecinos de nuestro barrio, que no, por ejemplo, es un barrio que no tiene centro vecinal, el barrio José Muñoz, no tiene una sede de centro vecinal y demás. Entonces los vecinos estaban inquietos, decir, che, ¿qué tenemos que pagar ahora? Yo, no, mirá, recién se te acaba de votar en primera lectura, hay que ver, infórmense bien. ¿Viste? Era una situación que uno a veces también, como comunicador, para estar más al tanto, por ahí trata de informarlo. Totalmente. Entonces creo que en eso no hay que tener miedo. Creo que sería de un ego para la gestión, no en lo personal, que no lo tengo, en definitiva, quien me conoce así lo sabe qué es. Pero también se mostraron herramientas de la política dentro de estos ámbitos de participación, por ejemplo, como es una audiencia pública, que la verdad fueron bastante violentos y muy comunes a lo que se sucede en cada una de aquellas situaciones en donde la política se mete en sociedad, porque nosotros vivimos un contexto muy complejo, todos lo sabemos. La pandemia ha sido extrema y más en una ciudad que necesita trabajar y que su economía de base ha sido el turismo, y hemos visto muchas situaciones que son ya mecanismos de construcción política, pero de destrucción del que tenés al frente. Realmente muchas veces cuando uno escucha a alguno de estos representantes del bloque opositor, son resoluciones mágicas. Nosotros somos realistas y vamos a mantener el mismo orden, la misma verdad desde el 2011, cuando nos asumimos como una gestión comunitaria y fuimos por el camino del orden jurídico, administrativo, el orden que necesita una sociedad, y la sociedad necesita acostumbrarse a esos órdenes, porque las cuestiones disruptivas se pueden dar en otros ámbitos, pero creo que en las jurisdicciones locales se debe mostrar claramente un camino. Y si nosotros nos equivocamos en la forma que comunicamos los procesos anteriores, posteriores y lo que va a ser en definitiva el funcionamiento de la ordenanza, que veremos si funciona, ojalá sí, porque yo creo que es una herramienta positiva, y si se da en un barrio va a contagiar porque los costos van a ser los adecuados y efectivamente va a cambiar rápidamente la calidad de ese vecino al frente de su casa. Daniel, ¿cómo está el grifo de la provincia a nivel económico? Más allá del saneamiento del lago, hay digamos, una posibilidad de acceder a más obras que puedan llegar desde la provincia. Hoy, digo, en esta situación que, bueno, por allí medio volátil del dólar, que hace algunas semanas está estable, cierto, pero que mantiene a todos en vilo. Yo primero te voy a decir, nosotros somos una gestión que siempre nos ha acostumbrado a ser bastante independientes en el término de los ingresos de recursos estaduales de otro nivel. Efectivamente, no hay recursos que se vayan volcando a las diferentes ciudades y comunas. Yo no sé particularmente algunas situaciones que se pueden dar en algunas ciudades, pero no es mucho el flujo de dinero. Y cuando se encara una obra, se encara, si algo viene de la provincia, también lo pone el municipio. En definitiva, no podemos decir que no hemos formado parte de diferentes programas que se llevan adelante en la provincia, pero a veces también los intendentes necesitamos seleccionar cuáles son aquellos programas, aquellas necesidades básicas, porque nos permite estar más cerca del vecino, lograr un financiamiento en el caso provincial o nacional, claro, pero teniendo en cuenta que la decisión de los gobiernos locales es fundamental, porque si no calzan programas y a lo mejor no es la prioridad que nosotros necesitamos. Preguntarle, ¿usted considera que desde la provincia deberían llamar a los intendentes y decirles qué les hace falta y eso no está sucediendo? Yo creo que sí, que es fundamental, y esto creo que tiene que ver un trabajo en la mesa provincia-municipio. Yo entiendo que hay situaciones que han sido muy complejas en términos de necesidades o el paso de lo que ha sido la pandemia, pero en definitiva necesitamos más conexión, y esa conexión significa ¿qué necesitas? Porque un programa puede ser muy positivo, pero no tan positivo para una ciudad como otra. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de decidir un poquito más, efectivamente vamos a estar más cercanos. La proximidad con el vecino permite generar una prioridad que sea la más adecuada. Daniel, faltan 14 meses para que Carlos Paz tenga elecciones de intendentes. Se viene el año más duro de la oposición, se lo anticipo, porque el año electoral va a ser un año a nivel dialéctico en el que la oposición va a cargar con todas las armas. ¿Está preparado usted, dispuesto a enfrentar un 2023 o 2022, 2023 pensando en una reelección?
estamos preparados para enfrentar lo que fue asumir una responsabilidad en el 2019, asumir una situación dificilísima, pero para todos. Y primero difícil para la sociedad, que fue la pandemia, para el laborante. Pero de hecho tuvimos una temporada muy, pero muy buena. Para nosotros que vivimos el turismo en el 2019 y se dio esta situación que se prolongó en el tiempo y se fue prolongando. Y en definitiva, donde no había una certeza, y la verdad, nadie te cantaba la curva por dónde venía o cómo iba a derivar y si iba a haber una nueva variante. Y en definitiva, con esto a la par de ver de que la sociedad o nuestros vecinos no sufrieran lo peor que le podía pasar, que irse la vida de un ser querido. Entonces creo que en ese camino, obviamente, esa situación principal y la cuestión económica de cada uno de los emprendimientos de nuestra ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, sufrieron y mucho. Entonces, este proceso nos acercó más que nunca a eso de gestionar en el día a día, sin tener una proyección, una planificación necesaria, como lo hacemos, por ejemplo, con el tema del agua y pensando en el 2037. Pero digo, uno está preparado para seguir formando parte de equipos. Creo que Carlos Paz Unido siempre se caracterizó por esto, de fortalecer equipos que por sobre las personas, y en definitiva uno está dispuesto a seguir un camino, y ese camino es hasta ese último día de gestión que me toca como intendente, y el equipo que me secunda, el cual es fundamental para seguir adelante. Nos quedan también sí, dos minutos, ¿sí? Y yo te voy a repreguntar, y siguiendo el tema de Santiago, te lo voy a poner en términos futbolísticos. Bielsa en su momento dijo: no tengo más energía para seguir al frente de la selección, dio el portazo, renunció, fue en el 2004. ¿Cómo estás de energía pensando en 2023? Pero quien asume un rol institucional en cualquier ámbito, ya sea político, deportivo y demás, tiene que tener la energía y sacarlas de donde no la tiene. Y por eso es necesario buscar equilibrios, que lo lográs en lo interno, con tu familia, con tu hijo, donde sea, con tus amigos. Pero uno no puede bajar los brazos. Cuando uno asumió una responsabilidad, estas características... No, pero yo hablo para futuro, 2023 para adelante. Pero es que cuando digo estar yo o estar alguien del equipo, significa estar acompañando. Entonces significa que la energía está intacta y efectivamente voy a estar en el lugar que me toque estar, como intendente, como parte de un equipo de gestión, pero la energía la tenemos todos los días, y si no, no hubiéramos aceptado este desafío. Y realmente fue muy duro el proceso pandémico, y creo de mucho aprendizaje, pero también creo que somos sostenedores en este espacio de aquellos que llevan adelante la política como una vocación, como una cuestión de equilibrio, como una necesidad, como necesita este país de una proyección política de concertación. Si no, nos va a ir muy mal a todos, y creo que esto se va viendo, y es la necesidad que tenemos también desde el estamento nacional, provincial, y la lógica que estamos acostumbrados en nuestra política local. Por lo menos ¿Cuál es la fecha que Carlos Paz Unido tiene que tener la figura que va a ser el candidato, sea usted o el que sea, para la elección de 2023? No, la que sea prudente, pero en tanto y en cuanto estamos ocupados en la gestión y no en las candidaturas. Y el tiempo, si nosotros tuviéramos esa proyección, esa visión en nuestra cabeza, estaríamos totalmente lejanos y equivocados de lo que necesita el vecino. Hoy el vecino la sufre cuando va a la verdulería, va a la carnicería, cuando tiene que pagar el colegio de su hijo, o cuando tiene que ni siquiera, o sí tiene la posibilidad de cargar nafta, o tener 2 días de descanso con su familia tan querida. Digo, la situación es otra. Entonces creo que el día a día, si bien proyectás políticas de gestión, políticas públicas, tiene que ver con el pensamiento y estar cercano. Y en definitiva, los intendentes somos vecinos. El que puede ya plantearse en candidato a gobernador... Para salir el intendente le hace una profesión. Bueno, pero son otras cuestiones. Bueno, pero yo creo que esas cuestiones, no sé si son buenos o malos ejemplos. Creo que la política no permite, cuando se da una continuidad en el tiempo, la posibilidad de renovación. Y después no nos quejemos cuando se critica la política y se la posiciona en una situación de casta, por ejemplo. Si no hay renovación, son siempre los mismos. Claro. Entonces creo, y eso no es algo puntual en particular, porque tal vez hay reelecciones y la gente sigue acompañando a un candidato o una candidata. Pero creo que hay que hacer una cuestión de cambio real
y esos límites tienen que existir. Y más cuando hay una ley que se dispone, no andar cambiándola. La Carta Orgánica de Carlos Paz lo tiene desde hace mucho. Está muy bien, pero tampoco entiendo que sean los intendentes los únicos que tienen que andar pidiendo por favor reelección cuando también se van a ver beneficiados legisladores. Digo, creo que cada uno que tiene